Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Díaz Alvarado y en este vídeo vamos a resolver las tres preguntas que se nos han sido dadas en nuestro curso de etapa intermedia y juzgamiento. Bien, para comenzar la primera pregunta, ¿el juez que ve la investigación preparatoria puede ser el mismo que ve la etapa intermedia? Pues diríamos que sí si quisiéramos una respuesta puntual de acuerdo a nuestro nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su artículo 351, inciso 2, ahí lo especifica. Pero bueno, ¿no? Para entender mejor y para desarrollar mejor esta pregunta, debemos referirnos a que el nuevo Código Procesal Penal eh, ha puntualizado sobre la correcta separación de funciones que deben de tener las diferentes etapas dentro del proceso penal. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo y para desarrollar el cambio de sistema inquisitivo antiguo que teníamos a uno acusatorio. Y pues en búsqueda de eso, el nuevo Código Procesal Penal ha dado una de las reglas fundamentales, que es que el juez o la persona que se encargue de la investigación no puede ser el mismo que lleve el juzgamiento, porque eso significa un sistema violatorio de derechos para el imputado, obviamente. A ver, pero ¿cuál es lo curioso en sí que nos ha dejado el nuevo Código Procesal Penal? Lo curioso es que hay un mismo juez o ha designado un mismo juez para dirigir, perdón, ha elegido un mismo juez que lleve la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Pero bien, el nuevo Código Procesal Penal enfatiza justamente en que debe haber una separación de funciones a pesar de que sea el mismo juez, confiando en la imparcialidad que tenga este juez. Bien, bien. Pero para entender mejor cuáles son las funciones de este mismo juez en la etapa de la investigación preparatoria y en la etapa intermedia, pues hay que analizarlas. Primero, en la etapa de la investigación preparatoria, de verdad, el fiscal es quien va a dirigir las investigaciones, quien va a coleccionar y recolectar los medios de convicción necesarias para ver y determinar si el fiscal debe formalizar o no la investigación. Con el objetivo de que se logre esta formalización, pues el juez de la investigación preparatoria, a pesar de un proceso cognitivo, de razonamiento, de juicio crítico y analítico, pues evaluará justamente estos medios, ¿no? Y es más, justamente en esta etapa el juez también puede dictar medidas de defensa o medidas cautelares, tanto para salvaguardar los derechos del imputado como también para salvaguardar la vida del proceso, para que el imputado esté presente en el proceso. Bien, y por el lado de la etapa intermedia, es donde el juez ya de la etapa intermedia va a revisar y valorar justamente el resultado de las investigaciones y decidirá si amerita una persecución penal. Entonces el problema vendría en esto, en que el mismo juez que ha analizado y que ha visto el mismo caso en dos etapas, en las dos etapas, pues ya tiene un conocimiento del caso, ya se ha empapado, ya ha razonado, ha emitido un juicio crítico, como le decía al momento pues de dar los medios de defensa, o al momento de dar unas medidas cautelares, una prisión preventiva, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando se da una prisión preventiva? En la etapa intermedia, pues no se va a contradecir. En fin, ¿no? Eso es lo que pienso yo, esa es mi posición. Como volvemos a repetir, si nos referimos al nuevo Código Procesal Penal, se diría que sí, pero en la realidad suceden otras cosas. En fin, la pregunta 2 nos dice,
luego de vencido el plazo de 10 días, para contestar el requerimiento acusatorio. ¿Se puede absolver traslado del mismo? Bueno, para entender esta pregunta y desarrollarla, debemos ver cómo es el camino que recorre el requerimiento de acusación. Primero, el requerimiento de acusación es formulado por el fiscal en la etapa final de la investigación, cuando cree que ha reunido todos los medios de convicción necesarias y pues el caso amerita llevar a un juicio oral. Bien, el fiscal plantea este requerimiento acusatorio ante el juez y el juez correrá traslado a las partes imputadas que están ahora en calidad de acusados. Pues ahora los imputados o acusados ya deberán resolver en un plazo de no mayor de 10 días. Esto según el artículo según el artículo 350 de nuestro nuevo Código Procesal Penal. Y nosotros sabemos que todos los plazos no se pueden prorrogar, son improrrogables y además se sustentan y se acogen al principio de preclusión. ¿Qué nos dice el principio de preclusión? Voy a leer. El principio de preclusión es una figura que extingue o consuma la oportunidad procesal de realizar un acto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que clausura definitivamente cada una de las etapas, impidiendo el regreso a momentos procesales ya extintos y consumados. En fin, esto quiere decir, en principio, que si las personas acusadas no responden al requerimiento de acusación, aún vencido el plazo, ya no podrán hacerlo. Pero el derecho y la Corte Suprema, mediante pronunciamientos casatorios, por ejemplo, de la casación 864/2016 del Santa y la casación 10/2017 Trujillo. ¿Qué nos dice la primera? Se concluye que las partes en el juicio deben tener todos los elementos probatorios para acreditar o para contradecir a la otra parte. ¿Y qué nos dice la casación 10/2019 de Trujillo? Pues que, ¿cuál es el fin del proceso? Es llegar a esclarecer los hechos, llegar a la certeza, a pesar y superando las interpretaciones formalistas de la ley. Entonces, eso quiere decir que, por regla general, no se podría contestar el requerimiento de acusación, pero por excepción, y como lo estamos leyendo, como le estamos leyendo en estas casaciones 864/2016 y 10/2017, constituyen una valoración del derecho al debido proceso, una valoración al derecho de la defensa de los imputados. Ahora, para responder la última pregunta, que es, una vez contestada la acusación, ¿puede Fiscalía presentar más elementos de convicción? Si nos vamos al nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 351, vamos a leerlo, que nos dice: acá está, justamente en el inciso 3 nos dice que el fiscal podrá en la misma audiencia, presentado el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar a la acusación en lo que no sea sustancial.
En fin, esto o esta pregunta tiene dos interpretaciones, a mi parecer. Por un lado, o sea, para el lado del imputado, para la parte del imputado o del acusado, pues sería violatorio completamente. Pero para el lado del Ministerio Público, de la Fiscalía, sería garantizar que se cumpla el derecho penal, que se castigue el delito. Y bueno, ¿no? Pues como lo venía diciendo, para muchas personas este acto permitido pues resulta violatorio del principio de preclusión, como lo veníamos diciendo anteriormente en la pregunta número 2, ya que pues el fiscal podrá plantear, como lo hemos leído, va a poder modificar, aclarar o integrar a la acusación elementos, pero siempre y cuando no sea de carácter sustancial. Pero bueno, ¿no? Eh, Estas son mis respuestas a las preguntas. Creo que me he pasado el tiempo y será hasta un próximo video. Gracias.